7 minutos y ya está conectado vía Zoom el economista Alberto Acosta Burneo. Qué gusto que nos acompañe, Alberto. Buenos días y bienvenido al Noticiero Nacional de WQ Radio. Un último boletín de análisis semanal que tuvo la deferencia de hacernos llegar lleva como título una interrogante. Ha llegado ya el fin de la hiperglobalización y para entrar en materia y entender mejor de qué se trata, comienzo por la pregunta de rigor. ¿Qué es la hiperglobalización y cómo afecta a la economía del mundo y del Ecuador? Bueno, muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Lo que sucede es que después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se organizó a través de acuerdos multilaterales, organizaciones que se crearon entre infinidad de países impulsadas por el liderazgo norteamericano. Una de esas fue la Organización Mundial de Comercio, que permitió normar el comercio a nivel global. Y eso permitió una integración global también muy importante y muy positiva y beneficiosa para todos los países. Todos los países salieron ganando. A pesar de que ahora el presidente Trump considera que Estados Unidos perdía en ese acuerdo, es absolutamente falso. Estados Unidos también se benefició de ese acuerdo, igual que todos los países del mundo. Pero la presidencia de Trump marca también un giro en la política norteamericana y comienza a alejarse de ese mecanismo de integración global multilateral a través de organizaciones multilaterales. Y claro, el problema es que esta integración multilateral había sido debilitada no solo por Estados Unidos, sino también por China, que logró explotar las debilidades de ese esquema. Lo que hizo China es a través de una producción con costos muy bajos, subsidiada por el Estado, comenzó a inundar los mercados con sus productos. Entonces vemos cómo se fue debilitando el sistema desde adentro y en este momento las acciones que está tomando Estados Unidos lo que hacen es acabar con ese sistema multilateral. Estados Unidos toma decisiones unilaterales, China va a hacer lo mismo y ya ahora las cosas no dependen de estas organizaciones como la OMC, la Organización Mundial del Comercio, sino que depende de la fuerza que tenga cada país individualmente para imponer sus condiciones. ¿Cómo se ve afectado en este caso el Ecuador y cuál será o debiera ser la estrategia para poder hacer frente a ese escenario nuevo que se nos presenta no solamente al Ecuador, sino en el mundo, dada esta nueva visión de Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, a Ecuador le afecta, no es el nuevo esquema no es un esquema conveniente, es un esquema que lo que hace es, las cosas dependen de la fuerza del país que esté tratando, entonces Estados Unidos impone su fuerza, su voluntad en las relaciones comerciales, lo mismo van a hacer otros países, y qué es lo que debería, bueno, eso no nos beneficia como país, ni en general a la gran mayoría de países, porque lo que hace es generar muchísima incertidumbre y que sean los países más fuertes quienes impongan sus condiciones, muchas de ellas totalmente de manera arbitraria, como lo está haciendo Estados Unidos en la actualidad. Entonces vemos cómo los aranceles, en el caso ecuatoriano, han subido significativamente. En este momento Estados Unidos nos quiere colocar un arancel del 15%, nos ha colocado un arancel del 15%. De manera generalizada. Ahora se está hablando que hay una posibilidad de reducir ese arancel, de eliminarlo para dos productos, para el banano y para el cacao. Pero vemos cómo ese tratamiento arancelario tan discrecional lo que está haciendo es generando grandes distorsiones en el mercado, reduciendo el tamaño del mercado norteamericano. Eso van a sentir los productores, los exportadores ecuatorianos, van a sentir cómo su capacidad de vender ese mercado se ve reducida, no solamente porque hay países competidores que tienen un tratamiento mejor que el Ecuador. Un caso dramático es las flores. El caso de las flores, Colombia es uno de los principales competidores del Ecuador y vemos cómo el tratamiento de Colombia arancelario es de un 10%, mientras que Ecuador paga el 15%. Y no solo eso, sino que Colombia no paga un arancel adicional porque tiene un TLC con Estados Unidos. Ecuador no tiene ese TLC y por eso paga un 6,8%. Entonces el Ecuador no solo que paga 15% de recargo, sino que también paga el arancel original, mientras que Colombia solo paga un 10% de recargo. Entonces vamos a ver algunas distorsiones importantes a nivel del comercio, un entorno donde el mercado, el gran comprador que era Estados Unidos,
va a reducir su capacidad de compra, porque ahora los ciudadanos norteamericanos no solo tienen que comprar un producto, sino que además tienen que comprar más impuestos. Dentro del producto viene un paquete más fuerte de impuestos, lo que reduce su capacidad de compra. Entonces, vamos a ver grandes cambios en el entorno, reacomodos, en donde empresas a nivel individual pueden salir ganadoras. Exportadores ecuatorianos pueden ver que esta es la oportunidad de en Estados Unidos se cambie de proveedor y que les contraten a ellos. Pero a nivel global, es muy probable que las cosas no sean positivas porque tenemos este gran comprador que ahora tiene menos capacidad de compra. Ahora, usted lo ha dicho bien, Colombia tiene hace rato un TLC con Estados Unidos y muy probablemente esa es la razón por la cual tiene esas preferencias que el Ecuador no tiene. Eh, Hasta donde conozco, y usted conocerá más de esos temas, poder lograr un TLC no es algo que se logra de la noche a la mañana, y menos en un momento como este, que por lo que puedo entender, Estados Unidos tiene una visión distinta a la que tenía en el pasado y que probablemente dio pie a que se firmaran estos tratados de libre comercio con otros países de la región, como Perú y como Colombia, del cual nosotros nos quedamos rezagados, perdimos un tiempo valioso cuando pudimos haberlo hecho. Frente a esa situación, ¿qué otra salida tenemos para poder tratar de posicionarnos mejor con Estados Unidos? Eso es lo primero. Y lo complementario, ¿hasta dónde estos viajes, estas giras internacionales del presidente del Ecuador, Daniel Noboa, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, las que hizo antes a esta nueva gira, pueden repercutir también favorablemente en mejorar las relaciones bilaterales y de comercio con cada uno de esos países para, de alguna manera, tratar de compensar o capear el temporal? Bueno, lamentablemente una firma de un TLC con Estados Unidos no es una alternativa a este momento. Primero es un proceso largo, pero sobre todo que a Estados Unidos no le interesa. Está en una etapa de rechazo a la apertura comercial, más bien está yendo en la vía contraria, cerrando su mercado, aplicando aranceles más elevados para forzar la producción local, lo cual es una política que ya se ha probado a lo largo de la historia y que en la misma teoría económica se denominó mercantilismo, una teoría que fue superada en el siglo XVIII a nivel de teoría económica, pero ha revivido en Estados Unidos lamentablemente y van a pagar las consecuencias por el lado de un menor poder de compra de los ciudadanos, una destrucción de competitividad, pero bueno, el tema pensándolo desde la perspectiva de Ecuador, no hay esa posibilidad de un TLC, perdimos nuestra oportunidad cuando había cómo hacerlo, no lo quisimos hacer, eso fue hace más de 20 años, rechazamos esa opción de tener un TLC y estamos pagando las consecuencias de manera muy cara. Ese es un error histórico del país. ¿Qué se puede hacer ahora? Bueno, hay que negociar, tiene que ser una negociación de beneficios unilaterales. La negociación que está haciendo el gobierno tiene que profundizarse. Estados Unidos expresó sus irritantes en la relación comercial con Ecuador. Son alrededor de 16 temas que ellos consideran que genera trabas al comercio. Entre esos incluyen el mismo impuesto a la salida de divisas, los permisos de importaciones, requisitos, etcétera. Entonces, son temas que Ecuador puede negociar, es decir, mira, yo voy a ir corrigiendo estos temas, a cambio tú dame un tratamiento preferencial, no solo para esos dos productos que mencionas, sino para otros productos adicionales. Yo creo que esa es la alternativa que queda en el corto plazo. En el largo plazo, ojalá que haya un cambio de visión política dentro de Estados Unidos y que nuevamente pueda haber ese consenso a favor del libre comercio. Pero eso puede ser que tome algunas décadas. Esos son temas, son procesos de muy largo aliento. Hace 2 décadas había un consenso a favor del libre comercio, ahora se ha perdido ese consenso. Entonces, lamentablemente Ecuador no supo aprovechar sus oportunidades a tiempo. ¿Qué tiene que hacer ahora? Es seguir buscando otros mercados, seguir profundizando su relación comercial con el resto del mundo, firmar acuerdos comerciales con todo el mundo, que no se nos pase el tren nuevamente, que el resto del mundo todavía quiere firmar acuerdos comerciales, todavía es favorable al libre comercio. Aprovechemos esa oportunidad y que no vaya a suceder que se nos pase el tren nuevamente, como en Estados Unidos, y que cuando ya queremos nosotros firmar, ellos ya no quieren. Muy bien, me ha quedado claro, estimado Alberto. Ahora, el 8 de julio, el gobierno firmó una nueva carta de intención con el Fondo Monetario Internacional.
y muchos nos preguntamos cuál es el alcance de estos compromisos adquiridos con este organismo. ¿Qué es lo que se prevé? ¿Qué es lo que se espera? ¿Habrá subida de impuestos? ¿Una nueva reforma tributaria? ¿Hacia dónde van a apuntar la visión económica y financiera del Ecuador visto desde el punto de partida de la firma de esta nueva carta de intención? Bueno, la situación fiscal sigue siendo compleja. Este nuevo acuerdo amplía la meta de ajuste fiscal. Ahora tiene que ser un ajuste fiscal más fuerte. ¿Y por qué tiene que ser más fuerte? Porque durante este año se relajaron las cuentas fiscales. Fue un año electoral y el gobierno decidió acelerar su nivel de gasto. Entonces, esto es como una ruta hacia una meta en donde el gobierno avanzó 20 pasos el año pasado, pero este año retrocedió 5. Entonces, para llegar a la meta, tiene que aumentar esos 5 que retrocedió este año. Entonces, hay una necesidad de un mayor ajuste fiscal. Inicialmente se planteaba un ajuste equivalente a 5,5% del PIB, ahora va a ser de 6,6% del PIB. Y en el nuevo ajuste, el grueso va a venir de un esfuerzo de elevación de ingresos, un fuerte elevación de ingresos, y elevación de ingresos viene por el lado tributario y por el lado subsidios. Esos son los dos temas que se van a topar. Van a venir nuevas reformas tributarias, sí. Este año se tiene que aprobar otra reforma tributaria para que entre en vigor el próximo año. La elevación de ingresos, las metas de elevación de ingresos son, definitivamente son importantes. Para este año se espera que los ingresos fiscales suban un equivalente de 0,8% del PIB, y para el próximo año tienen que volver a subir un 0,4% del PIB. Y también se espera que este y el próximo año haya ahorros adicionales por subsidios de los combustibles. Entonces ya lo estamos viendo. El gobierno ha ido gradualmente eliminando subsidios, eliminó el subsidio de las gasolinas del año pasado. Este año eliminó el subsidio a la pesca industrial, de diésel a la pesca industrial, y el subsidio a las aerolíneas en aeropuertos pequeños. Este tipo de medidas van a continuar, y si bien no es necesario que elimine totalmente todos los subsidios, pero sí va a tener que irlos reduciendo significativamente. Entonces son parte de las metas que tienen que ir alcanzando para ir poniendo en orden las cuentas fiscales. En cuanto al incremento de tributos o impuestos, de lo que usted ha podido conocer, ¿hacia dónde irían orientados? ¿Una elevación nueva del IVA? ¿Algún otro tributo? ¿A quién va a ir dirigido? Bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario no es tan específico como para decir es tal o cual tributo, pero sí dice cuáles son los lineamientos. Y habla de dos cosas. La una es racionalización del gasto tributario. Gasto tributario es todo lo que permite, lo que se puede deducir de impuestos. Por ejemplo, cuando pagamos impuesto a la renta, podemos deducir ciertos gastos. Eso es gasto tributario. Todo lo que deducimos del pago de impuestos. Entonces, el gobierno busca y se ha comprometido a limitar el gasto tributario, es decir, permitir que se deduzca menos del pago de impuestos y, en otras palabras, que se pague más impuestos. Entonces, esa es la primera ruta. Eso afecta y puede afectar a empresa, impuesto a la renta personal, las personas, o también impuesto a la renta de las empresas. Yo creo que va a ir el gobierno probablemente por los dos lados, buscando limitar el gasto tributario. En el caso de las personas, por supuesto que se va a enfocar sobre todo en las personas de mayores ingresos, sin afectar a las de menores ingresos. Por otro lado, la segunda medida que plantea, y que también se establece en el acuerdo con el Fondo Monetario, es un nuevo régimen fiscal para el sector minero. Hay una meta hasta diciembre de este año que se apruebe una reforma tributaria que cambie el régimen fiscal del sector minero, o sea, los tributos que tiene que pagar la minería. Entonces, esos son los dos temas explícitos que se mencionan. Vemos cómo el gobierno sigue creando mecanismos, ideándose con cada reforma que envía a la Asamblea, reforma de cualquier tipo, cualquier ley urgente económica, siempre incluye un tema tributario. Ya hasta este momento está la Asamblea discutiendo una que va a cambiar el pago de los impuestos a los dividendos y a las utilidades no distribuidas, que es una manera de elevar las recaudaciones de las empresas. ¿Qué repercusión va a tener eso en las empresas? Bueno, lo que está planteando el gobierno realmente es preocupante. Lo uno es el cambio de esquema a los dividendos de pago de impuesto a la renta. Antes se pagaba un 10% sobre los dividendos,
Y los dividendos seguían siendo parte de la renta global. Es decir, había que, cuando uno hacía la declaración personal, el accionista tenía que reportar esos dividendos y pagar un adicional conforme al rango, a la escala que esté en el impuesto a la renta, que llega hasta el 35%. Ahora la tasa sube a 12%, pero ya no forma parte de la renta global. Es decir, solo se paga 12%. En la práctica, ¿qué significa? Significa que los dividendos más bajos van a pagar más impuesto a la renta. Los dividendos que superen los $560,000 van a pagar menos impuesto a la renta. Entonces, es una reforma que reduce el pago de los grandes dividendos, que ahora pagan menos impuesto, pero que los dividendos más pequeños sube su peso sobre los impuestos, lo cual es bastante cuestionable. Y el segundo tema que se está modificando es este impuesto a la renta sobre los dividendos no distribuidos. Y esto sí es totalmente preocupante, porque lo que dice es cobrar una tasa de hasta el 2,5% sobre los dividendos que no se han distribuido. Pero esto es un tributo sobre algo que ya tributó, porque hay que entender que el dividendo no distribuido es la utilidad que ya pagó impuesto a la renta, que ya pagó participación de trabajadores, y ahora el gobierno dice, y ahora quiero que me pague un nuevo impuesto, que es un impuesto de hasta 2,5% por dividendo no distribuido. Entonces, esto lo que hace, bueno, es desincentivar que se retengan esos dividendos, y esos dividendos son fundamentales en una empresa, porque eso es lo que permite la reinversión. Y por otro lado, esos dividendos no es que es dinero en caja, que está ociosa, ese dinero está invertido en el negocio, y cuando el gobierno le dice tiene que pagarme un impuesto sobre ese dividendo no distribuido, muchas empresas lo que van a tener que hacer es endeudarse para poder pagar, porque ese dinero está invertido en el negocio. Entonces tiene una afectación grave porque va a reducir la liquidez de las empresas y reduce el potencial de inversión y de crecimiento futuro. Alberto, si esa no es la medida, es de acuerdo al análisis que usted hace, una medida errada, errática, que va a afectar al sector empresarial, que es el que genera plazas de empleo y que requiere de esos recursos para reinvertirlos en cada uno de sus negocios. ¿Cuáles, usted como experto en temas de economía y finanzas, debieran ser las acciones que podría o debería tomar el equipo financiero del gobierno nacional para poder obtener recursos frescos para la caja fiscal, para poder atender a la salud, para poder atender a la educación, para atender a la seguridad? ¿De dónde podemos obtenerlos? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es cambiar el enfoque. Tenemos que ir al origen del problema. Y el origen del problema no está en falta de ingresos, porque los ingresos suben año tras año y suben muy fuertemente. El problema está en un exceso de gastos. Los gastos siguen subiendo imparables. Y ese es el problema. Y ese gasto no son profesores, no son médicos. Allá no van los grandes sueldos, los grandes gastos. Los grandes gastos van en contratos inútiles, contratos a dedo, mucha corrupción. Entonces, es necesario hacer ya una corrección por el lado del gasto, que es algo que no se está planteando. El acuerdo con el Fondo Monetario pone todo el peso en los ingresos. Los gastos van a seguir subiendo año tras año en términos nominales. Es decir, no va a haber ningún ajuste por el lado del gasto. Lo que plantea el acuerdo es decir, siga gastando, pero que el gasto no crezca más rápido que la economía. Eso es lo único que pide el programa. Yo creo que el gobierno sí tiene que hacer un esfuerzo por el lado, un esfuerzo mucho más fuerte por el lado del gasto. Hay una infinidad de instituciones públicas que no agregan valor, que Como tienen que por ser ejemplo, cerradas, eliminadas, como por porque ejemplo, necesitamos liberar, tengo una lista aquí extensa que le voy a mencionar, pero necesitamos liberar recursos para actividades importantes, para salud, para educación, para seguridad. En lista de instituciones inútiles, por ejemplo, Agencia Espacial Ecuatoriana, Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud y Medicina Prepagada, Agencia de Regulación y Control Postal, Agencia de Control para la Bioseguridad y Cuarentena de Galápagos, Consejo de Igualdad Intergeneracional, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información, Dirección Nacional de Áreas Protegidas, etcétera, etcétera. Tenemos Secretaría del Buen Vivir. Hay infinidad de instituciones inútiles que deben ser depuradas. Eso es lo que hay que trabajar en esa depuración. Necesitamos un Estado fuerte, eficiente, que gaste en lo que sí le cambie la vida al ciudadano. Pero siguen los recursos diluyéndose en un gasto en todo. Tenemos por otro lado un Estado empresario, entre comillas, que gasta en todo tipo de actividad. Por ejemplo, CNT, una empresa que ya lleva $200 millones en pérdidas en los últimos 3 años.
y le seguimos pasando plata a los contribuyentes. Hay que seguir elevando impuestos porque tenemos que financiar ese pago. El pago de las pérdidas de CNT no se pagan solas. Entonces, esos son los cambios de fondo. Necesitamos ir hacia un Estado enfocado, un Estado que se dé cuenta que no tiene que ser Estado empresario, tiene que ser un Estado profesor, que eduque, invertir en salud, en educación, un Estado médico, un Estado que invierta en salud y en seguridad, por supuesto. Esas son como 3 prioridades básicas que creo que todos podemos estar de acuerdo y en donde tienen que destinarse más recursos. Y eso se logra dejando de gastar en todo aquello que no agrega valor a la vida del ciudadano. Alberto, yo coincido con lo que usted señala y sin duda los recortes no podrían ir o no deberían ir jamás por el sector de la salud, es decir, a los trabajadores y médicos, ni a los educadores, ni los gastos que se tienen que no son gastos, que son una inversión al sector de la salud, de la educación y de la seguridad. Pero con todo ese listado, ahí hay burócratas o empleados o servidores públicos en toda esa lista de empresas ineficientes o que son una carga para el Estado a la que usted hace referencia. Pero usted y yo sabemos que si mañana dicen vamos a desaparecer estas empresas porque son un lastre para el Estado, óigame, salta todo el mundo y los sindicatos y los obreros y los trabajadores diciendo que se va a despedir más gente y ahí también pues eso se convierte... me estoy tratando de poner, vaya, como abogado del diablo. Eso tiene al final también un costo político importante y si bien eso no es lo que debe primar, pero también pesa para el momento de tomar grandes decisiones. ¿Cómo hacer ahí? Porque usted y yo sabemos muy bien que si mañana cierran todas esas empresas, ¿cuántos servidores públicos se van a quedar fuera y dirán que les están quitando el trabajo a los pobres trabajadores y qué va a pasar con ellos? Bueno, esa es la perversidad y la miopía realmente en el manejo económico y en la visión económica, es que la población solo mira los empleos que se pierden cuando se cierra una institución inútil y dicen, no, no hay que perder esos empleos. Lo que no ven es que para mantener ese gasto público inútil hay que destruir muchísimos más empleos privados vía elevación de impuestos. Es fácil ver lo que ha pasado en la última década. El ajuste fiscal de la última década se lo ha transferido al grueso al sector privado. En el sector privado en la última década se han perdido más de 220,000 empleos. ¿Por cómo se han perdido los empleos? Vía fuertes elevaciones de impuestos para sostener el empleo público. En el sector público también ha habido una caída en el empleo. Cayeron 12,000. Entonces ahí vemos la diferencia. Mientras que en el sector privado se destruyen grandes cantidades de empleos, pero de eso nadie se queja. Nadie se da cuenta que el origen de esa destrucción de empleos está en el ajuste fiscal, en la elevación de impuestos permanente al sector productivo. Y eso es para tratar de sostener un empleo público ineficiente. Entonces, es necesario destruir esos empleos ineficientes que no agregan valor. No podemos tener empleo por tener empleo. Necesitamos aumentar los recursos disponibles para lo importante. Salud, educación, seguridad. Eso implica pagar mejor a los médicos, a los profesores, capacitarles, invertir en mejoras de pensum, etcétera. Destinar más recursos, contratar muchos más médicos, profesores, policías. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero eso significa saber priorizar, como hace cualquier familia. Si usted quiere gastar en todo, pues evidente que no le va a alcanzar para nada y que para lo importante no va a tener plata. Entonces se necesita priorizar. Segundo, calidad en el gasto, porque incluso si es un gasto de educación, por ejemplo, en el Ministerio de Educación hay muchísimo gasto inútil, todo un ejército de burócratas dedicados al papeleo, porque a los colegios, a las universidades privadas se les atosiga de trámites. Eso tiene que ser eliminado, eso no es buen gasto. Entonces no solamente es suficiente con decir esto está en el área de educación o de salud, tiene que ser también un gasto de calidad. Y tercero, muchísima más transparencia. Hay que mejorar los mecanismos de transparencia. Por ejemplo, ¿por qué no creamos un mecanismo de premiación, de delación premiada? Quien delate un mal uso de recursos públicos, corrupción, pueda, si es que existe, si se comprueba que tiene la razón, se pueda otorgar un beneficio económico. Eso va a generar que los ciudadanos estén pendientes del buen uso de los recursos públicos. Oiga, suena súper bien y uno lo dice y qué rápido y fácil es. ¿Por qué es difícil implementarlo? Bueno, ese es el desafío, es que no es fácil realmente, se necesita de un gobierno muy hábil y la ventaja es que este gobierno políticamente es muy hábil. Por eso es que yo creo que lo puede hacer.
Lo importante es tener esa visión, esa claridad. Es un gobierno que ha logrado tomar medidas que gobiernos anteriores no pudieron. Es un gobierno que ha tenido éxito donde otros fracasaron. Para empezar, el tema del subsidio a las gasolinas. Este gobierno eliminó el subsidio a las gasolinas, algo en lo que gobiernos anteriores temieron, que todos decían, no, eso es imposible, el que haga eso se cae ese minuto. Bueno, Novoa lo hizo y no se cayó ese minuto y tiene niveles de respaldo muy altos. Entonces, lo importante es saber hacer. El tema, el qué hacer, la parte técnica lo podemos decir los técnicos, pero los políticos tienen que encontrar las rutas, la manera de hacerlo de la manera más eficiente, efectiva, para que sea un éxito el proceso. Alberto, quiero agradecerle, como siempre, la deferencia que tiene de atender cada vez que pedimos su comparecencia aquí a estos micrófonos de WQ Radio, siempre tan didáctico para que podamos entender estos temas que a ratos pueden sonar un poco complejos de comprender para el común denominador de la gente que no tiene la expertise y el conocimiento que usted tiene. Gracias por su generosidad y la deferencia que siempre tiene para con esta servidora y para con esta estación radial y este programa informativo. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Gracias. Alberto Acosta haciendo un análisis de la coyuntura económica del Ecuador. Vamos a una breve pausa, pero cuando volvamos tendremos con nosotros en nuestro estudio en vivo